Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Peuchot, secretario institucional de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Salta. Esta es una segunda parte del curso que van a contar con la disertación de Mauro, de un curso que tiene que ver con empresas familiares, planificación sucesoria y demás, que entendemos que resulta muy interesante, digamos, para todos nosotros que en la mayoría son empresas familiares y más hoy en día que nuestros hijos intentan incorporarse, se incorporan a la actividad de la empresa que los padres hemos iniciado. Ha resultado de mucho interés la edición anterior y ahora van a presentar casos prácticos que van a aclarar y van a agregar nuevos conceptos. Nosotros luego le vamos a pasar una encuesta de satisfacción que le pedimos que la contesten. Nos sirve para ir mejorando día a día todo este ciclo de cursos de capacitación que venimos dando desde la Cámara. Le pedimos disculpas por un pequeño atraso que tuvimos al inicio. Y bueno, los invito a que consulten la página de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia, donde ahí van a tener todos los beneficios a los cuales pueden acceder siendo socios. Los invito a asociarse. Realmente la Cámara brinda mucha información de actualidad y cosas que entendemos que son fundamentales para una buena gestión y para la subsistencia de cada una de nuestras empresas. Los cursos de capacitación son durante todo el año, tratamos de hacer 2 o 3 en el mes, y por lo que recibimos el feedback de los que asisten, entendemos que son muy útiles para todos. Así que bueno, les agradezco la participación, les repito, visiten nuestra página para encontrar beneficios y para poder asociarse y disponer de información actualizada. Y bueno, los dejo en buenas manos con los disertantes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ale. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bien, perfecto, bien. Larguemos entonces con esta segunda edición. Habíamos quedado un poquito cortos con algunas partes que habíamos quedado de la charla anterior y agregamos algunos ejemplos para poder traer un poco más a la práctica lo que es la planificación sucesoria y algunas otras herramientas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en la charla anterior para ponernos en tono. Habíamos hablado que un patrimonio es un conjunto de bienes y deudas, el cual toda esta universalidad es lo que se transfiere a otro sucesor. Por un lado, tenemos la administración de todos estos bienes y deudas propios y cómo poder organizar todo este patrimonio hacia nuestros sucesores. Tratamos de ver la diferenciación entre quién es el tenedor del patrimonio y encontramos que hay una persona física que puede tener el patrimonio, hay personas jurídicas con una entidad completamente diferente, siendo sociedades de personas o sociedades de capital o mixtas, y que habían dos casitos especiales, que era el fideicomiso y las sucesiones. Y que este patrimonio podía tener restricciones impuestas por la ley, restricciones impuestas por contratos privados. Más o menos eso habíamos hablado en 40 minutos, con mucha más especificidad dentro de cada una de estas partecitas. Nos quedamos más o menos en algo que quiero recapitular, que son los costos de un juicio sucesorio a partir de un ejemplo de sucesiones en una vivienda. Habíamos hablado la vez anterior que hay formas de poder evitar un juicio sucesorio y de organizar el patrimonio que nos permitían economizar este proceso y organizarnos mejor, tratando de evitar conflictos familiares y de generar una traslación más sencilla de nuestro patrimonio hacia nuestros herederos o hacia quienes quisiéramos que reciban estos bienes. En resumen, habíamos visto que el costo de un juicio sucesorio incluye tasas judiciales, honorarios de abogados, tasaciones, estampillas, impuestos de transferencias de inmueble como costos directos de una sucesión, y como un costo indirecto debido al proceso que puede tardar entre 2 años a más, el costo de oportunidad que tiene no disponer de los bienes, no disponer
de esa liquidez o de ese patrimonio para poder realizar otros negocios. Nuestro costo de oportunidad sería el no aprovechar un negocio que nos puede dar una rentabilidad entre 37% y 60% anual a precio de mercado de la bolsa de hoy. Un lucro cesante, digo. Exacto, sería el equivalente al lucro cesante. En contraposición, ¿qué beneficio trae organizar un sucesorio? Que no involucramos la justicia con su proceso judicial y los costos judiciales que ello conlleva, inclusive el tiempo, porque el problema de una sucesión es incluir el proceso en organismos sobre los cuales no existe ningún tipo de control. Si bien la organización fuera del sucesorio va a llevar vínculos con organismos estatales, con la burocracia que eso implica, es un tiempo mucho menor, con un resultado mucho más asegurado que el de una sucesión. Los costos que trae aparejado es eliminar los costos judiciales que nos lleva el proceso. Entonces, si bien hay honorarios de profesionales abocados a esta tarea, como la doctora y yo, no existen tasas judiciales, no existen tasaciones como tales, sí existen impuestos por las transferencias de los inmuebles. Recordemos que estamos hablando de un ejemplo de una sucesión de una vivienda, y tenemos la plena disponibilidad de este patrimonio para poder trabajar con él. Hayamos visto que para poder generar la no sucesión, teníamos que primero analizar cuál era el estado de la situación del patrimonio, quiénes son los propietarios de él y cómo se arma el árbol familiar o el árbol de la sucesión para poder respetar las leyes y organizar todo este patrimonio y el vínculo entre el patrimonio y la familia. Que el vínculo va más allá de a quién le corresponde qué y evitar la sucesión, sino cómo se administra este patrimonio, cómo me vinculo yo como integrante de la familia con este patrimonio y cómo quiero que sea la continuidad de este patrimonio, para que no se hunda, para que no quiebre, para que siga siendo fructífero para todas las partes. Y que llevaba un componente muy importante que es el mundo emocional de las personas, las expectativas, los mandatos y la proyección de quien ha construido todo esto para con el futuro, que es el deseo de quien tiene las cosas que tiene. Y que los contratos privados y la organización familiar permite evitar los conflictos y que es importante realizarlos mucho más antes de que estas cuestiones sucedan. Y un ejemplo muy sencillito es, todo aquel que tiene sociedad sabe que la crea con la idea de generar un lucro, de crecer y de mantener un patrimonio cada vez más grande para poder gozar tanto del trabajo de hacerlo, del beneficio de tenerlo y generar una montaña de dinero para su propio gozo y disfrute. Lo que no se analiza a veces es la finalización de este emprendimiento. ¿Cuándo se acabará y cuál es la estrategia de salida de ese emprendimiento? Porque si yo tengo una sociedad que es fructífera, después soy tenedor de un porcentaje de ese mundo fructífero. ¿Cómo hago para vender mi posición societaria si es que ya no quiero ser más parte de ese negocio? Yo les voy a dar un tiempito para que piensen en sus negocios, de cuánto valen y quién es mi socio. ¿Me compraría mi parte y tendrá el dinero para comprarlo? Porque a veces hablamos de 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, y ese dinero no se encuentra líquido. Entonces, ¿qué planificación tengo que tener aparte sobre mi patrimonio para yo poder estar seguro y tranquilo? Si no, puedo caer en una trampa por no haberme organizado a tiempo. ¿Qué tiene este mundo de la organización patrimonial? Que hay que proyectar de acá a 10 años, porque uno no se desprende del patrimonio en el corto plazo y uno tampoco sabe cuándo va a morir, pero sabe que todo tiene un fin. Habíamos visto también que todas estas formas de organizar el patrimonio, estas estrategias patrimoniales, hay que hacerlas a medida, no solamente sobre el mundo patrimonial y las ventajas jurídicas y posibilidades jurídicas que tengamos para hacerlo, sino aquellas estrategias que también resonen con uno, que uno las entiende y se sienta cómodo aplicándolas, porque no es la misma solución para todos. Sacando el aspecto jurídico, que no es la misma solución para todos, personalmente
qué estrategia es la que resona más con mis deseos y con la cual yo me siento cómodo de seguir adelante. ¿Tengo terceros para confiar o no? ¿Puedo ceder el control o no? Y las estrategias también tienen que considerar este mundo de posibilidades y de voluntades. Por eso vamos a recomendar siempre buscar asesoramiento. Y algo que hablamos con Anto, con la doctora Vistali, es, nos hicieron las preguntas a veces de la vez pasada de qué libro recomendábamos, y la verdad que no sé, es muy difícil recomendar un libro porque si bien uno puede leer el libro sobre un contrato particular, hay que entender todo el entramado judicial que envuelve ese pequeño contrato en todas las esferas que existe del derecho, impositivo, jurídico, societario, familia, sucesiones. Entonces, no hay una solución sencilla, lamentablemente no hay una solución sencilla. Sí existe, pero hay que ponerse a trabajar con ello y buscar a alguien que esté capacitado para poder realizarlo, que se encuentren bien asesorados, no solamente en el aspecto jurídico, sino en la confianza de poder decirle a alguien, todo el patrimonio que yo tengo necesito que vos me lo organices y se los transfieras a otra persona. ¿Cómo lo hacemos? Con la libertad de poder exponer todo eso y poder trabajar sobre ese tema. Por eso la confianza es muy importante. Voy a insistir en que no nos quedemos solamente con el mundo jurídico, también consideremos el mundo emocional, que es esencial en este proceso. Y no solamente, perdón Mauro que te interrumpa, no solamente para decir se lo quiero transferir a mis hijos, sino para protegerlo uno mismo de sus acreedores y de todo. Se puede hacer un fideicomiso no solamente para la transferencia de los sucesores, sino también para la protección de acreedores particulares, para un montón de casos en específico se pueden hacer. Bien, recapitulamos. Habíamos visto cuáles son los contratos que existen para poder evadir la sucesión. No evadir impuestos, evadir la sucesión. Y buscamos algunos ejemplos concretos que encontramos en el mundo de las noticias para poder encuadrar todo esto, ya sea en cómo se podría haber solucionado o qué solución se ha aplicado en este mundo de noticias. Ejemplo de un problema hereditario. El Cantinflas murió y dejó 70 millones de dólares armando una guerra familiar. El Cantinflas murió, se dejó la herencia manejándose a otra persona y no hubo un buen control de esta herencia y comenzaron a haber problemas y a faltar dinero. Típicos problemas familiares en el cual no hubo una buena organización, no hubo un buen administrador del patrimonio y se armaron guerras familiares donde se termina destruyendo la familia, separándose y armándose aún más guerras y desconfianzas. Entonces, lo que sacamos del ejemplo del Cantinflas es organizar la sucesión va más allá de tener el patrimonio, sino quiénes son las personas capacitadas para poderlo hacer y qué cuentas tienen que rendir, que es muy importante. Poder saber o saber que si yo tomo el rol de manejar todo este dinero, también tengo que rendir cuentas al resto de personas que podrían hacer parte de una sucesión. Y tenerlo en cuenta porque todos estos silencios pueden terminar en una batalla judicial. Y la batalla Que casi judicial siempre implica, terminan. la batalla judicial lamentablemente significa diezmar el patrimonio para buscar quién tiene la razón. No, no hay más. Y nos pongamos en la cabeza de un divorcio, que a veces las guerras son emocionales y uno termina perdiendo el 30% del patrimonio por no haber hecho una negociación más en frío, por solamente tener la razón o buscar venganza. Alguna de las soluciones para la mala organización de una herencia es el protocolo familiar. Perdón, sonó el chat, pensé que eran uno de ustedes, pero es una encuesta que tienen que llenar cuando termine esta charla. Acá tenemos, por ejemplo, una noticia en la cual murió José José y su hija sabe que es su heredero universal y quiere administrar sus bienes. Por más que sea la voluntad de administrar los bienes aparte de Anel, uno puede saber o no si va a ser una persona capacitada para hacerlo. Sí, y yéndome a un extremo,
Anel tuviese problemas de adicciones y sabemos que todo ese patrimonio va a ser utilizado para su diversión, podemos evitar como padres financiar esa situación. Entonces, puede haber un protocolo en el cual limitemos la cantidad de patrimonio al que pueda acceder para el beneficio y la protección de esta mujer Anel que quiera administrar y poseer todos los bienes. Si bien es administrador universal, es la única heredera y puede recibirlos, también pueden haber restricciones en su recepción. Condiciones, por ejemplo, médicas que permitan mantener o no la completitud de su universo patrimonial. Tenemos un caso, por ejemplo, de Benjumán, el caso de la gran familia andaluza, en el cual un ingeniero fundó una fábrica y después de un crecimiento sostenido, impulsaron el negocio y lo convirtieron en un líder mundial de energías renovables. Para que eso pueda suceder, no solamente es tener una familia, sino organizar las expectativas, quiénes van a ingresar a la sociedad, de qué manera van a ingresar a la sociedad, qué puestos pueden ocupar y qué puestos no pueden ocupar, armar realmente una asamblea de familia que sea tenedora de acciones para decidir en conjunto el camino en el que queremos que siga esta sociedad. Más aún cuando vienen 2 o 3 generaciones por delante. Porque si bien yo puedo ser el fundador y creador de una empresa, cuando yo tengo hijos y nietos que quieren involucrarse en el negocio, no solamente es tener el derecho por ser familia, sino tener la capacidad de poder administrar ese negocio. Y que las personas que no van a tener la capacidad de administrar el negocio, poderlas hacer a un lado para que no maten a la empresa. Entonces, todas estas cuestiones, límites, requisitos, se solucionan con un protocolo familiar, donde se ayornan las ideas, los valores y el camino al que uno quiere ir, y se ponen los requisitos para poder manejar la empresa. Y también organizar la sucesión. Y a esto agrego, el protocolo familiar a veces se hace más que nada sobre una empresa que también tiene socios, que puede o no ser familia. Entonces también se vuelve más complejo, porque si bien mi amigo es un buen socio, la familia de mi socio, ¿son buenos socios? ¿Son buenos administradores o no? ¿Y cómo llevamos esto adelante? ¿Qué estrategia de salida tengo si yo no quiero estar con la familia de mi socio? Todas estas cuestiones se organizan con años de anticipación, visualizando que todo tiene un fin y que los conflictos van a aparecer tarde o temprano, y que es mejor enfrentarlos antes a que susciten y ya sea un caos completo. Algunos ejemplos de testamento, que es lo que más podemos haber escuchado o visto. Lo más común. Lo más común es poder dejar testadas los patrimonios y las voluntades. La ventaja del testamento, perdón, el trabalenguas, la ventaja del testamento es que yo dejo una escritura con mi voluntad y nadie más la sabe hasta que yo muera. Entonces nadie se va a enterar y no voy a poder generar conflictos hasta que esté muerto y nadie me pueda reclamar nada. Lo que me pareció interesante de este testamento es que se dejó la figura de un albacea, que es un administrador de la sucesión. O sea, él murió y dejó una albacea que administre su patrimonio hasta que suceda tal o cual cosa, dependiendo de la ley del país. Y, perdón, saqué noticias de todo el mundo. El administrador del testamento tiene tiempo limitado, por lo menos. No puedes dejar infinitamente las cosas resueltas después de tu muerte. Hay límites, pero se puede evitar una transferencia inmediata del patrimonio en pos de poder proteger todo esto que yo tengo. Entonces, si yo sé que voy a generar una pelea familiar, puedo dejar mi universalidad de bienes organizada hasta tanto mis hijos cumplen la mayoría de edad, por ejemplo. O mis hijos cumplan 28 años y ya tengan vida y hayan aprendido y hayan vivido para poder enfrentar la situación. En este caso, en Estados Unidos, que no es la misma ley que Argentina, vuelvo a explicar, Gordon Ramsay les deja una herencia gigante a sus 5 hijos en su testamento. No les deja una herencia, les dejará un enganche para poder tener un departamento. Y hay un montón de noticias de empresarios millonarios que dicen, yo no quiero dejarle la vida solucionada a mis hijos. Les daré lo mínimo indispensable para que se puedan defender ante la vida, pero que ellos salgan a pelear, a aprender y a buscar, a salir en la vida para adelante. Y eso también se puede organizar
porque tiene que ver con la voluntad Obviamente de que lo que vos querés acá, hacer. perdón, no, Mauro, pero acá, bueno, es Fíjate. importante decirle que la mayoría lo sabe igual que la disponibilidad del patrimonio de una persona es el 30%, antes era el 25%, ahora subió el 30%. O sea que solamente el 30% de nuestro patrimonio podemos disponer del mismo. El resto es para nuestros herederos, ¿no? Siempre por actos gratuitos. Si es oneroso, o sea, uno puede vender el 100% de su patrimonio, pero no donarlo, por lo que porque forma parte de la herencia. Bueno, no fue sencillo buscar una noticia de sociedades relevante, porque creo que es algo que estamos todos mucho más familiarizados en el día a día. Sí quiero ejemplificar esto. Los negocios conjuntos de Corina y el empresario mexicano, una sociedad compartida en las Seychelles. ¿Cuál es la ventaja de una sociedad? Yo puedo tener una muy buena idea, poder compartir mi idea con otra persona que sea emprendedora y lanzar un mega emprendimiento juntos. Pero decido poner el límite de mi emprendimiento, perdón, le pongo el límite a mi riesgo a través de una sociedad. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a arriesgar parte de mi patrimonio, yo estoy dispuesto a perder esto que yo pongo. Mi esfuerzo y esta cantidad de dinero. Arriesgar para que crezca hasta este monto. No permitir que la responsabilidad coma mi patrimonio propio. Y al poner límites y reglas, también reglamentar cómo nos vamos a administrar con mi socio en este patrimonio. Porque las sociedades tienen esa ventaja, poder normar la actividad que van a tener los socios. ¿Quién se encarga de qué? ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Responsabilidades, ganancias, beneficios, pérdidas. Podemos, fuera del contrato, armar un estatuto de cómo vamos a manejar esta sociedad y qué límites y restricciones tenemos. Eso es una gran ventaja para las sociedades. Y es una buena herramienta también para vincular familia y poder dar porcentajes de tenencia. Acá tenemos otro ejemplo de Rosa Tus, dice: una joya no es cuestión de precio, donde Rosa con sus hermanas se vincularon con la familia, se vincularon en el negocio familiar de las joyas y terminaron haciendo una multinacional de joyas. Y lo que quiero rescatar de esta noticia es que Rosa compartía la pasión de la joyería con su papá. O sea, había un interés compartido en la familia que permitía impulsar ese negocio. Lo que me hace pensar es qué hubiese pasado si Rosa no tiene la intención de continuar con la joyería. Si Rosa quiere ser psicóloga y no le interesa el negocio de la joyería, pero sí los beneficios que le da la joyería. ¿Cómo se resuelve esa situación? Porque podemos dejar que se resuelva sola, que es lo que usualmente pasa, y aparecer los conflictos, o podemos normar una solución. Si Rosa no está interesada en impulsar el negocio, ¿cómo hacer que Rosa se sostenga a través del negocio, pero que alguien aparezca para seguir impulsando y haciéndolo crecer? Y si Rosa tiene la capacidad de llevar este negocio adelante, ¿qué norma también ponerle respecto a sus hermanas? ¿Qué pasa? Rosa lo da todo, pero su hermana, la psicóloga, quiere recibir los millones sin hacer nada. Bueno, ¿qué regla vamos a poner en la sociedad y ahí acompañado por protocolo familiar? Porque el protocolo familiar es un contrato privado de la familia sobre cómo yo voy a manejar la sociedad. Son dos, si bien es similar, son dos mundos separados. Cómo es el negocio y qué requisitos pongo para el negocio y cómo es mi familia y cómo se va a vincular con ese negocio. Generalmente, la estrategia es tener la sociedad y acompañarlo con un protocolo que le envuelva sobre cómo va a ser la traslación futura, porque la sociedad sola no sirve para la traslación, sino sirve para llevar a cabo un negocio. Bien. Nuestro tema Fideicomisos, preferido. nuestro tema preferido, o como se conoce afuera como trust. El fideicomiso se llama contrato de fe, en el cual una persona deja a otra un universo de patrimonio para que cumpla un fin determinado y, cumplido cierta condición temporal o suceso, se traslada ese patrimonio de vuelta a mí mismo, a mis hijos, a mis herederos, a la primera persona que se cruza por la calle y me cayó bien. Se norma, todo eso se norma. El fideicomiso, si alguien lo lee o lo estudia, va a ver que es bastante, entre comillas, simple, pero en realidad es una de las herramientas, al ser tan simple, más complejas.
Porque si bien el fideicomiso tiene muy poquitos artículos sobre cómo es, todo el contenido del fideicomiso, de cómo se va a administrar, cómo se va a llevar, cómo se va a liquidar, cómo se va a transmitir, quiénes son las partes, cómo se maneja, todo esto es un traje a medida. Y como todo traje a Aparte hay medida, muchos tipos de fideicomiso, ¿no? El que todos conocen es siempre el famoso de los edificios, que compras un departamento al pozo, un fideicomiso, se termina la construcción y te lo entregan. El que nosotros más nos abocamos, y son los ejemplos que ahora está por dar Mauro, son los de administración, que es el exacto. que explicó. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Mia Kunis y Ashton Kutcher, donde Ashton dice que no va a dejarle un fideicomiso a sus hijos. La ventaja del fideicomiso es poder organizar mi patrimonio y cuando suceda cierto hecho como mi muerte, yo puedo trasladarle todo lo que yo tengo a otra persona. Se le puede poner tiempo limitado, se puede poner edades, como le dije, por ejemplo, yo tengo a mis hijos, no me interesa seguir manteniendo un vínculo económico más allá de los 20 años, entonces yo armo un fideicomiso y a los 20 años, hijo, toma, este es tu herencia en vida. Y yo me olvido. Yo te doy el sustento que vos querés, me olvido de vos porque te dejé ya parado, pero solamente a los 20 años. Y en el Sí, y el medio, plazo máximo del fideicomiso es 30 años. exacto. Em, entonces digo, bueno, mi hijo nace, yo no sé qué va a pasar, nadie tiene la vida asegurada, pero yo voy a dejar un fideicomiso para que si yo muero o mi hijo cumple 20 años, se lleve todo esto, estando yo en vida o no. También sirve para negocios, obviamente, no solamente para administración. Acá tenemos a Jimmy Iturri, que estuvo vinculado a los Pandora Papers, donde se armó un fideicomiso con la herencia y se generaron unos negocios fuera del país, donde, bueno, él dice que no fue nada ilegal, pero son formas de manipular el patrimonio, sacarlo de mi persona y mandarlo a otro lado para que se administre o también limitar el riesgo que puede tener que yo tenga mi patrimonio. Protejo todo lo que yo tengo en un contrato, como el fideicomiso, que tiene una temporalidad y una fecha de caducidad. Por eso Otro, sí, el tema del fideicomiso es lo que estábamos hablando al principio, que lo hablamos en la charla anterior, es que es una situación en un patrimonio distinto, y lo nombramos como un caso en particular, porque es un patrimonio de afectación, que es tal cual lo que acaba de decir Mauro, que es, yo tengo mi patrimonio, lo separo de mi propiedad, o sea, dejo de ser yo la propietaria de ese patrimonio, se lo transfiero a otra persona, que vendría a ser el administrador del fideicomiso, y mientras dure el tiempo que yo establezco para el fideicomiso, que puede ser a un plazo determinado, como dice Mauro, que mis hijos sean mayor de edad, por ejemplo, o que, no sé, o hasta mi muerte, puedo poner así, bueno, hasta ese momento, ese patrimonio pasa a ser de propiedad del administrador, pero no es una propiedad perfecta, no tiene un dominio perfecto sobre los bienes, sino imperfecto, que los pueda administrar y pueda hacer todo lo que el contrato de fideicomiso me establezca que pueda hacer. No puedo extralimitarme de eso, por eso no es un dominio perfecto. Y al finalizar el fideicomiso se transfieren las propiedades a nombre de la persona que yo designo como beneficiaria. Pero mientras tanto, los acreedores personales míos y los acreedores personales del administrador fiduciario no pueden tocar lo que vendría a ser el patrimonio del fideicomiso, como una universalidad separada de bienes. me voy a enganchar a lo que dice la doctora, porque acá tenemos un ejemplo de Provincial Leasing que captó 400 millones vía fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero es un mundo aparte, ¿no? Con la legislación, con la Comisión Nacional de Valores, no me voy a meter en eso, pero lo que quiero decir es, captó 400 millones de pesos para poder llevar a cabo la actividad que solamente el fideicomiso dice que puede hacer. Las inversiones que solo el fideicomiso le permite hacer y no puede salirse de ahí. O sea que tenés, si cada uno pusiese un peso, 400 millones de personas mirando que vos hagas lo que dice el contrato. Y todo lo que vos hagas fuera de lo que dice el contrato es nulo. Entonces, el fideicomiso te da la seguridad de que se respete y se cumpla lo que ahí se dice. Porque si no se cumple, el acto es nulo. Entonces, todo lo que se ha hecho indebido no tiene valor. Chicos, por la duda, este es un mega resumen de fideicomiso, no saben lo complejo que es, pero son 3 palabras para que entiendan más o menos de qué se trata. Este es un tema que para mí es muy interesante, que son los prenupciales.
que creo que lo más difícil es decir que, cómo enfrento, ¿no? El momento de ofrecerle a mi pareja un contrato prenupcial, porque tiene que ver como no confías en mí, que no me querés dejar tus cosas, pero en realidad es como cómo organizamos esto que tenemos para después no sacarnos los ojos. Eh, Acá tenemos un ejemplo de una pelea millonaria entre los herederos y la viuda, y hoy en el siglo XXI un montón de familias ensambladas, familias que a veces tenemos hijos de 40 años y el padre se enganchó en su nueva juventud con alguien de la misma edad. Entonces aparece una nueva viuda, una nueva heredera, que va a ir a comer de la herencia. Bueno, comer si es de buena o mala fe, ¿no? Dependiendo de si es una viuda negra o una viuda blanca, qué pasará con esa No aclaremos, herencia. ¿Qué pasará con esa herencia? Pero es que hay que aclarar, porque lo más importante acá son las intenciones. Y esto de que lo vemos en la novela pasa en la realidad. Entonces, sumar gente a la familia, tomar nuevas esposas, es un conflicto patrimonial al final. Porque si yo soy hijo de alguien que trae a un nuevo integrante familiar y que va a ser parte de este patrimonio que creamos y que llevamos hace 20 años, ojo, porque si no dejo reglamentado y no ponemos las cartas sobre la mesa, después se arma una guerra. Entonces, el prenupcial te ayuda a organizarte de antemano con esto. A dejar las cartas sobre la mesa no significa quitar ni dar de más, sino ser justos. Acá también, separación millonaria, ¿cuánta plata perdió Benjamín Vicuña tras la ruptura con la China Suárez? Eh, y decir, sí, o sea, creo que el 70% de los matrimonios terminan en divorcio, o sea, que si ya sabemos que tenemos un 70% de probabilidad en divorciarnos, tenemos un 70% de probabilidad de haber hecho un prenupcial y solucionar esto a futuro. O sea, dejarlas, cuando estamos en buenos términos, poder hablar y negociar cómo queremos que esto sea para adelante. Asegurarnos cómo va a ser nuestro vínculo con el patrimonio y si nosotros nos peleamos, que nos quede la pelea emocional, pero no la pelea material. Porque la pelea material o de patrimonial en los divorcios es caótica y terminas tomando venganza a través del patrimonio. O sea, tus emociones terminan traicionándote y perdiendo a través de querer generar venganza. Porque a quien no le ha roto el corazón y quiere generar daño, ¿no? Bueno, acá dimos una gran barrida de todos los contratos, varios O sea, ejemplos, y yo creo que eh, básicamente lo que queremos demostrarles y explicarles son las formas de protección del patrimonio, como es el título de la charla, que hay muchas maneras y todas, como dijo Mauro, se necesita sí o sí que estén asesorados, sobre todo por un abogado y un contador como nosotros dos. Pero hay muchas maneras de proteger el patrimonio. Se puede proteger a través de un fideicomiso, a través de un testamento, a través de contratos prenupciales o un buen contrato de sociedad. Protocolos familiares, los protocolos familiares aplican muchísimo para los que son empresas familiares, que ya lo explicó Mauro recién, pero sobre todo acá que estamos en la Cámara de Comercio, aplica mucho. Yo creo que la mayoría de las empresas son familiares y es tan bueno tenerlos en cuenta, para que el día de mañana no surjan otros conflictos que sea difícil solucionarlos. también aportar como no hay una sola solución y no siempre es una sola herramienta la que hay que utilizar, por ahí son múltiples herramientas y realmente se nos hizo muy difícil poder encontrar algunos ejemplos por ahí para bajarlo a la realidad, porque cada familia es única, o sea, ya no es lo mismo tener una familia con hijos menores de edad y mayores de edad, parejas que estés casado o que no estés casado, cambia completamente, qué tipo de sociedad tenés, es de persona, es de capital, cómo es tu vínculo con los socios, si es una sociedad de capital, hay familias involucradas o no, la sociedad es conyugal, entonces las personas que se involucran son de diálogos más sencillos, tenemos que vincularnos también con otras personas, con otros mandatos, con otras creencias, con otras formas de ser y vivir. Entonces, realmente es muy difícil dar un ejemplo concreto porque es tan variable, o sea, hay tantas variables en el mundo familiar y patrimonial que decimos elegir algunos casitos de noticias para que pudiesen ver cómo
se aplican estos contratos a la realidad. Pero bueno, queremos dejar un espacio abierto más que nada a todas las dudas de ustedes que nos interesan más y nos van a guiar y nos van a ayudar a que esclarezcamos las dudas que tengan. Bueno, es que yo creo que con los ejemplos que diste, la verdad que quedó bastante claro. Con respecto al contrato prenupcial, vale la aclaración que por ahí la gente tiene miedo de que dice, yo tengo mis bienes, me caso y voy a perder la mitad de los bienes, por ejemplo. Todos los que son bienes propios de la persona, haya o no haya un contrato prenupcial, van a seguir siendo propios después del divorcio. Que eso es importante también, viste que por ahí uno no sabe y tiene ese miedo. ¿Se puede hacer un contrato en pleno estado de casados? Pregunta Daniel. Sí, Mm, Daniel, hay ciertos límites con algunos contratos, pero por ejemplo, en sociedades solamente puedes realizar sociedades de capital con tu pareja, SRL o SA. No puedes generar riesgo de, no puedes generar una responsabilidad ilimitada en una sociedad conyugal. Es el único límite que hay. Y respecto a las disposiciones de bienes, para poderlos disponer, siempre necesitas el consentimiento de tu cónyuge. Y no se pueden hacer contratos entre sí, por ejemplo, de compra-venta, porque se considera que que los bienes son del matrimonio. Entonces no se puede hacer contratos de compra-venta entre los cónyuges. Pero, por ejemplo, un protocolo familiar aplicaría perfecto en este caso, para un matrimonio. Un contrato de fideicomiso también. Fideicomiso prenupcial. Un prenupcial. No sé si aclaramos más o menos tu duda o si quieres preguntar algo más puntual, te invito a que lo hagas. Bueno, el fideicomiso tiene distintas partes, distintos personajes. Está la persona que entrega los bienes, no voy a entrar en tecnicismo, pero yo entrego los bienes al fideicomiso. El fideicomiso es administrado por una persona que tiene derechos y obligaciones, tanto el que entrega como el que está administrando, para el fin determinado que vos le pongas a este universo de patrimonio. Todo eso que se genera de beneficios en el fideicomiso mientras lo que dure, tiene un receptor que se llama beneficiario. Y cuando termina, ya sea la condición que le da fin al contrato o el tiempo o se cumplen los 30 años, todo ese patrimonio tiene que dirigirse hacia alguien, que puede ser la misma persona que entregó los bienes, el que estaba recibiendo los beneficios o un tercero. No, no te preocupes, no, entendemos con la... Dice que no tiene micrófono, así que no hay ningún problema con que lo escribas, nosotros te vamos aclarando la duda. Pero lo que vos generás en el fideicomiso es personas, inclusive casadas, que entregan las cosas al fideicomiso. Cuando vayas a entregar toda esta universalidad de cosas al patrimonio del fideicomiso, tienes que tener la autorización de tu cónyuge de poder sacar este universo de patrimonios y poderlo poner en este contrato. O sea, lo que quiere decir Mauro es que ese cónyuge sí puede ser el beneficiario, no así el administrador del fideicomiso, si es que están casados. Para seguir colgándome de la idea del contrato del fideicomiso entre matrimonios, creo que, y vinculando a la familia y los hijos, lo que se suele hacer es dejar este universo de patrimonios de todo lo que yo tengo que construir con mi mujer para que lo administre alguien que sea de confianza, que suele ser el tutor de mis hijos o quien yo quiero que los tutele. Em, entonces, este tutor se va a encargar de administrarlos, que son figuras que en realidad pueden ni siquiera administrarlo. Yo puedo trabajar sobre mi patrimonio, llevarlo adelante y demás, pero lo tiene el tutor en caso de que yo muera, poderlo trasladar. Pero yo sigo siendo dueño de todo eso. Por eso, como decía la doctora Vitali, es un dominio imperfecto porque no es que yo entrego todos mis bienes, son míos que están destinados a un fideicomiso para un fin específico hasta que se cumpla, pero son míos, o sea, yo dispongo y hago lo que yo quiero con esos bienes, que están en nombre de otra persona para cumplir con este contrato. Yo le voy a dar en este contrato más o menos libertades sobre lo que pueda hacer. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Yo te doy todos los bienes para que vos los tengas hasta el caso de mi muerte. Mientras tanto, yo los puedo vender, ceder, alquilar, transformar, lo que sea. Todo ese beneficio que se genera es mío. Bueno, ya entramos en
partes impositivas también, porque el fideicomiso tributa como si fuese una persona adicional, entonces todo ese beneficio de quién es y cae en cabeza en realidad de a quien vos nombres, que puede ser tus hijos o vos mismo, pero bueno, ya se vuelve más compleja la cosa y no tenemos ni tiempo ni vale la pena aclararlo, pero sí es importante decir, bueno, yo separo mis bienes y cuando yo muera pase a mis hijos. Lo interesante de este contrato es que yo inclusive puedo poner condiciones a mis últimos días. Yo tengo 70 años, me siento pleno, pero sé que me quedan 30 pirulos de vida. Bueno, hago un fideicomiso y pongo de condición que se me trate en una residencia 5 estrellas antes de mi muerte, que si no me alimentan como se debe, o no me cuidan como se debe, o no tengo un enfermero en caso de necesidades, eh, mi patrimonio no va para tal o cual persona, o la persona que me ayude más lleva un 10 o 20% más de patrimonio. Son cuestiones que se pueden arreglar en el contrato. Y como hablamos la vez pasada, le damos entidad y realidad a este vínculo emocional que realmente tiene peso, que fue yo cuidé a mis padres hasta el final de mis días en comparación a mis hermanos y como padre le puedo dar este beneficio a este hijo que me cuido. Pero hay que dejarlo por escrito y organizado. Si no, no vale. Y todos ganamos por igual. Tengan en cuenta que, bueno, fue la segunda edición, por eso ya fue más rápido, no explicamos muchos conceptos que ya en la primera parte lo habíamos hecho, pero no hay problema que si por escrito nos mandan, se los explicamos todo de nuevo, no hay ningún problema. Bien, bueno, no me queda más que agradecer el tiempo de haberse quedado conectados. Espero que haber cubierto sus necesidades, que hayamos cubierto sus necesidades que quedaron de la primera charla. Estamos abiertos a las dudas, a las necesidades que tengan y de vuelta agradecer a la Cámara de Comercio por el espacio y el tiempo que nos dieron para poder acercarle estos conceptos y contarle más de nosotros. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buena semana. Chao, hasta luego.